minutitos más y comenzamos, ¿ok? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Tanto tiempo sin verlos. Qué alegría más grande compartir nuevamente esta clase con ustedes. Buenas noches, profe. Seguramente, buenas noches, seguramente me han extrañado la semana pasada. Y como podrán ver de fondo, no es el mismo fondo de siempre, estoy en otro lado, así que, así que bueno, pero la clase la hacemos igual. El viernes no pude, pero hoy ya sí se puede. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Milagros. Eh, bueno, recibí un par de mail, o sea, mensajes al mail pidiendo que expliquemos algo, repasemos algo de la clase pasada, porque había algunas cosas que no la habían podido entender para realizar el trabajo práctico. Perdón. Entonces, ¿qué duda les ha quedado? Hay, digamos, del total de los alumnos, solo tres se entregaron. Francis, Alejandro, Cárcamo y Micaela, ¿sí? Eh, eh, Alejandro y Francis, no sé, capaz que hicieron la misma investigación de la empresa porque sus organigramas eran iguales, pero, o lo sacaron de algunos otros, Profe, ¿el mío no pero le llegó? no lo vi, la verdad, Carla, pero capaz que llegó y no lo vi. Yo hasta lo que vi habían entregado tres nomás. Bueno, Así dale. que, pero capaz que llegó ahora y yo no lo recibí o no lo vi. Lo, No, lo digamos, envié ayer a la noche por ahí. lo pusiste en la plataforma. Sí, pero nunca me funciona eso. Me pasó con un parcial. Y bueno, pásamelo al mail directamente, no hay drama, no hay Bueno, dale. problema. Porque los de los otros chicos sí me llegó en la plataforma, yo les envié a cada uno de ustedes las preguntas del trabajo práctico. Así que bueno, a ver en qué se les ha dificultado y lo revisamos juntos. Profe, disculpe, yo Profe, quería preguntarle. Perdón, Aymara. no, no, habla, está bien.
No, le quería preguntar si había sido muy básico mi trabajo, porque fue un No lo poco vi, lo que leí. Ah, bueno, está bien. No lo no vi. lo vi, Aymara. No, no, soy Micaela la que habla, profe. Ah, perdón. Pues, Micaela. Micaela, Por ahí muy básico, digo, no, no, está no hay más bien. que hacer. Está bien, Micaela, está bien porque lo que respondiste es correcto. L- eh, respecto de la organización formal, digamos, el organigrama está bien, conozco a eh, lo de Blanco Nieve, trabajar, ¿cierto? Conozco ahí la gente. Somos muy poquitos. Sí, hago un paréntesis así. Yo estoy en el sindicato de los empleados textiles, así que conozco varios de los chicos de ahí, así que sí, sí, sí. Pero está bien, está bastante bien. Eh, así que bueno. eh, sí, no me afecta tanto la estructura del organigrama, digamos, formal, o sea, como tiene la empresa, sino como ustedes la ven o como les han comentado. Entonces, hacen la jerarquía, o sea, la división de las funciones y las jerarquías, conforme le van diciendo. Y más o menos se establecen las relaciones, digamos, o la estructura informal que tiene la empresa, ¿no? Y está bien, está bien. Eso estuvo bien. Eh, que, si bien el trabajo lo entregan el viernes, no hay problema con eso, ¿en qué se les dificulta? Eh, ¿O qué les ha ocasionado una dificultad para realizarlo? Les comento antes. Estoy desde el celular. Entonces es la primera vez que hago desde el celular en la clase. Pues no estoy en Tierra del Fuego, estoy en La Rioja. ¿Sí? Y bueno, capaz que si algo falla o algo no veo, tenganme en consideración, por favor. Por supuesto. Alguien Profe, me pregunta. cuando hablamos de organización formal y por otro lado la organización informal, ¿eso que lo vemos como concepto? Claro. ¿Alguien tiene a mano la pregunta, número? La pregunta del práctico. Sí, profe. Ahí se la digo. Bien. Eh, Pregunta 3. Una organización formal a menudo se convierte en un sistema de comunicación. ¿Lo es? ¿De qué manera? Esa pregunta, chicas, Flor. Sí, es esa. Y después la 5 que dice, con la misma empresa o actividad del punto anterior, trace su organización informal. Ayuda o entorpece a la organización formal. Claro. Eh, eh, por eso, lo que yo te pido en la 4 es que busques una empresa que vos conozcas o tengas acceso, ¿sí? Y establezcas la organización formal, ¿sí? La estructura, el organigrama que tiene, ¿sí? El ámbito de la administración, ¿sí? Bien. Ahora, establece, digamos, sobre la misma empresa, cuál es la organización informal que existe en ella. Recuerden que la organización informal no depende de las jerarquías que están establecidas ni de las funciones, sino de las relaciones interpersonales que se dan en cada uno, o sea, o entre cada una de las partes que conforman el organigrama de la empresa, ¿no? Entonces, de repente tenés a alguien o un grupo de personas que juegan al fútbol, ¿sí? Y son algunos del depósito, u otros de la administración y otros son del sector financiero, por ejemplo. Y eso se traduce en esa interrelación se traduce como en una organización informal, que no es la que está Digamos como que tengan establecida. otro tipo de relación fuera del trabajo.
Sí, o sea, actividades que hacen afuera del trabajo, pero que tienen relación con lo que hacen en la empresa. Saben que yo el otro día les contaba de mi amigo Leandro allá en Buenos Aires, que yo estaba encargado en La Rioja, y, y en algunas cuestiones del trabajo no seguía yo la cadena de comunicación, sino como era amigote de Leandro, éramos amigos de los dos, podíamos dar solución a algunos problemas o algunas situaciones que se daban dentro de la empresa, también de las responsabilidades que les competen a cada uno, ¿cierto? Entonces, hay empresas que favorecen esta organización informal, ¿sí? Porque posibilitan mejores comunicaciones, ¿sí? Siempre que estén controladas, ¿sí? Y cuando no se trascienda la función o la responsabilidad, ¿sí? Que está dada por esa estructura formal, ¿sí? Generalmente se alienta a esas relaciones, digamos, interpersonales que se dan en las empresas para favorecer la comunicación. Y la empresa, los niveles jerárquicos, ¿sí? Que son quienes organizan, y ahora vamos a ver algo de ingeniería, ¿sí? Tienen en cuenta las falencias que tiene la cadena de comunicación, ¿sí? Y las mejoras que se puedan llevar. A veces, y esto también lo vamos a ver luego en cuanto a la estructura que se da, a veces se forman grupos o equipos interdisciplinarios, digamos, dentro de la misma organización, que propenden a la mejora de la misma, ¿sí? Ya sea en comunicación, en servicio, en producción, en lo que fuera, ¿sí? Alienta la empresa con ese tipo de relaciones o de estructura informal que se da, de organización informal, alienta para mejorar internamente, ¿sí? Entonces, pero hay que tener cuidado de no pasar los límites, ¿sí? Hay que tener cuidado de no arrojarse responsabilidades que no corresponden, ¿sí? Por eso, digamos, es tan importante la estructura formal de la empresa, si es tan importante definirla adecuadamente y establecer las funciones, ¿sí? De cada uno, para que, sabiendo eso y teniendo en cuenta eso, haya un apoyo cuando sea necesario por la estructura informal, por la organización informal, ¿sí? Eh, eh, Me preguntaba recién en el mensajero la pregunta número 2, ¿sí? Micaela, que es tan amable, ¿puede leer la pregunta número 2? Sí, profe, sí, ahí deme un minuto que vuelvo a abrir el archivo. Bien. La pregunta número 2 dice, cuando los puestos de una organización, perdón, voy de nuevo. Como los puestos de una organización deben ser ocupados por personas y una organización efectiva depende de ellas, a menudo se dice que la mejor organización surge cuando un gerente contrata personas adecuadas y les permite trabajar a su manera. Discuta. Bien, discutan, o sea, la intención es que se discuta esto, ¿cierto? Que ustedes digan, sí, claro, o sea, es bueno eso. Y en los que expusieron dijeron que sí, lo que vi los exámenes dijeron que sí, ¿sí? Es bueno por dos motivos, ¿sí? Uno, ¿recuerdan cuando hablábamos del ámbito de la administración? Dijimos que está conferido a la cantidad de personas que puede conducir un líder, un gerente, un supervisor, etcétera. Si las personas subordinadas, o sea, los subordinados al cargo que estamos analizando, ¿sí? Tienen la capacidad adecuada, ¿sí? Y las aptitudes necesarias para realizar la actividad que le confiero, ¿sí? No voy a necesitar tanto tiempo para controlarlos, hacer un tramo de control más corto. Entonces, digamos, y así, si yo soy capaz, en la función que estoy realizando, soy subordinado, entonces a mi superior también le va a ser mucho más fácil, ¿sí? su, eh, su gestión
para, o sea, la gestión de él respecto del rendimiento mío, ¿sí? Entonces, yo creo que es bueno. Ahora, el hecho de que uno sea capaz, digamos, y cuando veamos en dirección, que también tiene que ver con recursos humanos y relaciones humanas, el hecho de elegir los mejores candidatos, ¿sí? No solo tiene que ver con el conocimiento, o sea, con la aptitud al puesto, sino también tiene que ver con las actitudes, la consonancia con los valores de la empresa, la proactividad. La predisposición. ¿Cómo? Con la predisposición que uno ponga. Claro, sí, seguro. Para su trabajo y para la relación con los demás, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Y a veces es difícil que se logre el conjunto de características que debe tener una persona para ocupar un puesto determinado, ¿sí? Y eso es difícil, y lo vamos a ver cuando veamos dirección, es difícil porque es costoso, ¿sí? Entonces, tienen que hacer una muy buena selección de personal, ¿sí? Y eso lleva tiempo, y eso lleva análisis, y eso lleva investigación, ¿sí? Para la selección adecuada de ese puesto de trabajo. Generalmente, cuando las empresas reclutan o buscan candidatos para una función determinada, ¿sí? detallan el puesto de trabajo y solamente se limitan, ¿sí? Solamente se limitan a las funciones que están establecidas de acuerdo al manual de procedimientos o de acuerdo al esquema de la programación que tienen en su empresa, ¿sí? Entonces, y no se basa realmente en la relación humana. Pues yo puedo ser muy capo en lo que hago, pero sinceramente soy eh, no quiero decir sorete, pero ponele, Pero ¿cierto? puede decir mal llevado, profe. Claro, soy un mal llevado, con mala persona, gracias Natalia, soy mala persona y realmente hago o sea, soy capaz de hacer el trabajo, ¿sí? Y lo dije al final, Antonella. Soy capaz de hacer el trabajo, pero no promuevo un buen clima laboral, no sigo con la cultura organizacional, no entorpezco las comunicaciones y las relaciones. Les voy a decir algo. Cuando entré a trabajar en una fábrica, ¿sí? Un compañero mío, porque ni siquiera era superior ni subordinado, ¿sí? Me dijo, así que vos sos el nuevo. Sí, sí, ¿cómo va, Juan Manuel? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo no te voy a enseñar nada a vos, porque yo me lo aprendí yo solo. Y bueno, Chango, no hay problema, yo no sé no, porque a mí no me gusta que vengan y pongan gente nueva. Mal el Chango, requete mal, mala onda. Bueno, lo despidieron después, no ocupé yo su, pero lo despidieron después, porque la empresa buscaba otro tipo o sea, era capaz de hacer su trabajo, pero tenía muy mala relación con todos los demás. Entonces eso entorpecía su trabajo, no se llegaba al objetivo, ¿sí? Claro, exactamente, Valeria. A mí me No se, pasó. Cuando entré a la fábrica nadie me quería enseñar nada, entonces aprendí por sí sola y después terminé siendo, como por decir, la mejor, y cuando entraba gente nueva yo le enseñaba, no me costaba nada, ¿viste? Eso pasa con claro, la gente que está hace años ahí en la fábrica. y sí, porque en realidad de lo que se trata es de informar, explicar, enseñar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que me guardo mi información o la información de la empresa para que no venga otro y me quite el puesto. No, amigo, la empresa lo que quiere es que vos comuniques, todo el mundo sepa lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo para lograr los objetivos, ¿sí? Entonces,
ese tipo de capacidades hace que, digamos, en el reclutamiento, en la selección del personal, se ahonde un poco en ese tema. Y no solo en la aptitud, sino en las actitudes, ¿sí? Y en los valores que se tienen, ¿sí? Ahora, la actitud, ¿sí? La actitud de cada persona, ¿sí? Se armó en el Fomenta. chat, profe. Se armó ¿Cómo? ahí se armó un tema en el chat, ¿eh? Sí, y no lo puedo leer encima porque voy viendo de a poquito para irme escribiendo y se me borra porque estoy en el celu, pero, pero bueno, el tema de la bien, jajaja, bien, bien, Francis, tal cual, exactamente, sí, Cristian. Ahora, ¿cuál es el tema de la actitud en el trabajo? Favorece la comunicación, que es lo que la empresa desea. Recuerden que, supongamos que tres de los que estamos aquí, somos los CEOs de la empresa, definimos la estrategia, eh, establecemos los objetivos, planteamos el programa, los procedimientos y bajamos a los distintos niveles jerárquicos y de repente ya sabemos que conforme haya mayor cantidad de niveles jerárquicos, se va a ir perdiendo un poco la esencia de lo que quiere la empresa buscar. Pero si a eso le asumamos que hay trabas en la comunicación por las actitudes de los responsables de cada función, ¿sí? Allí está un problema. Y es por eso que no se llegan los objetivos. Y es por eso que a veces la organización informal es necesaria porque mi jefe no se habla con el jefe del otro sector, ¿sí? Y se llevan mal. Y que no, que yo no, que esa vieja del sector de calidad no Por eso hace hay que esto. tratar bien, porque si el día de mañana esa persona tiene un emprendimiento, te dice, eras buena mina, listo, te llamo, estás contratada. Eso es lo bueno de llevarse bien con la gente. Claro, sí, también, pero digamos, en la función donde vos estás, ¿sí? Digamos, tu objetivo es lograr los objetivos de la empresa, que para eso es lo que donde vos estás. Por eso, en la organización informal, esas buenas relaciones interpersonales, en algún sentido, favorecen al crecimiento y a la comunicación de las empresas, ¿sí? Entonces, no, no es algo que se deba mirar de soslayo, digamos, la buena elección de los trabajadores, ¿sí? Eh, a veces, y de acuerdo a las necesidades productivas de las empresas, se toma gente porque sí. Bueno, tomemos gente. Bueno, y bueno, no sabe mucho y bien, chao, listo. O sea, y toma gente sin conocimiento. Y si encima de que es gente sin conocimiento, los que están adentro, ¿sí? No colaboran en la inducción, que lo vamos a ver también en la parte de dirección, no colaboran en la inducción, en la enseñanza primera que se le da a los nuevos trabajadores, ¿sí? Aquellos que son responsables, pues llamarle padrino, llamarle el líder, el compañero más viejo, el que sabe todo, si no colaboran en la inducción de los nuevos trabajadores, el objetivo de la organización de cumplir con sus metas de producción. Recuerden que el objetivo de la organización, ¿sí? Generalmente de las empresas son con fines de lucro. Entonces su objetivo es maximizar beneficios y minimizar pérdidas. Ahora, si ponen más gente es porque quieren Profe, maximizar ahí beneficios. se debería eh, incorporar la ley de los hermanos, que el mayor siempre tiene que estar a la perspectiva del menor. Entonces, el más antiguo debería estar a la perspectiva del que recién entra, y si se comete algún error es culpa del el más antiguo por no haberle enseñado
como se debe. Claro, claro, Victoria, pero ahí tenés un problema, porque es como que yo soy el tercero de mis hermanos, ¿no? A mi hermano mayor, pobrecito, hijo de Dios, porque lo cargaban con todas las responsabilidades y culpas. Y a veces yo era una torrante bárbaro y el que la ligaba era mi hermano. Entonces, tampoco es justo. Sería ideal si aquel formador, ¿sí? Porque está formando al nuevo trabajador, ¿sí? Tuviera un manual de procedimientos, tablero de control, algo que lo permita, o sea, que permita realmente distinguir si ha cumplido con su tarea de formador, ¿sí? Y luego, al que va a aprender, también. Entonces, es como, digamos, ¿quién fue? Creo que fue Cartañá el otro día que lo vi en Instagram que hablaba sobre que había que hacer 4 cosas para enseñar lo que sea, decía él. Entonces una era mostrar lo que se hace, o sea, yo hago y el otro mira, ¿sí? Luego, yo, el otro hace y yo miro, creo que era así, no, sí. El otro hace y yo miro. Luego, el otro hace sin que yo esté. Y me falta uno, bueno, no me acuerdo, algo así. Búsquenlo a Cartañá, creo que era. La forma de enseñar, digamos, es uno con el ejemplo haciendo y luego el otro copiando e imitando. ¿Sí? Y me pareció lindo, lástima que tengo muy mala memoria para este tipo de cosas y no sigo mucho Instagram y la verdad a Cartañá lo veo en ventita, pero nada más. Y bueno, pero es muy acierto lo que planteaba, ¿sí? Eh, me decía algo, y se me borran los mensajes porque los veo. En realidad los formadores dependen del departamento de ingeniería. E ingeniería del proceso, ellos son los encargados de capacitar al personal nuevo. Claro, sí, bien. Y en eso es lo que yo les quería plantear el día de hoy. Hablar un poco de ingeniería y reingeniería, ¿sí? Hablar ¿se acuerdan cuando terminábamos la clase anterior? Yo les decía que eran necesarios para, por el dinamismo que se daba en las organizaciones de la estructura, generalmente van cambiando y adaptándose y 2 formas de cambio fundamentales eran la innovación y la reingeniería. Entonces, en la innovación, ¿sí? que puede ser puertas adentro, algo que se cambie, ¿sí? No solamente de un producto, sino de un proceso que se realice, ¿sí? Que el mismo trabajador y las empresas plantean mucho digamos, y alientan a que los trabajadores vean qué mejoras se pueden realizar, ¿sí? Entonces, y la reingeniería o la ingeniería de procesos también se da en un segundo nivel, ¿sí? Cuando nos planteamos la situación o la pregunta de si hoy empezara mi empresa nuevamente, sabiendo lo que ya sé, ¿qué cambiaría? ¿Sí? Entonces, eso es la reingeniería. Digo, mirá, si yo hoy empezara de cero, después de todo este tiempo, ¿sí? ¿Qué cambiaría para que esté mejor? Bueno, esto. Bueno, entonces cambiamos. Bien, la ingeniería de procesos, hace, digamos, un análisis permanente de la evolución que se va dando con las devoluciones, porque generalmente hay tipo encuestas, hay cuestionarios, niveles de satisfacción, digamos, de los trabajadores, niveles de rendimiento, niveles de productividad de los sectores, de las etapas del proceso productivo, etcétera. Y todo ese cúmulo de datos se analizan, resultan en información y se toma la decisión de cambiar, incorporar, mejorar, ¿sí? Eso hace que a su vez, a veces, se cambie la estructura organizacional,
se cambie el organigrama, se quite de lado un departamento, o se agregue uno nuevo, ¿sí? Entonces, este tipo de acciones favorecen al crecimiento, al desarrollo de las organizaciones. ¿Qué más nos queda del trabajo práctico que les haya costado? Así que Profe, en el punto 4 hay una gráfica que hacer, dice Milagro. Sí, el organigrama. Sí, hay más. profe, yo tengo una pequeña duda, pero es existencial, A ver, porque no me acuerdo. Quería saber cuáles eran los niveles organizacionales. los niveles organizacionales, ¿sí? Sí, en Tenés el punto 1 habla de eso. el nivel jerárquico, ¿sí? Nivel técnico y el operativo, ¿sí? Para hacerlo simple, en la estructura piramidal simple, jerárquico, técnico y operativo, ¿sí? Dentro de, digamos, gerencia, mandos medios y empleados u operarios, ¿sí? Ya tenés varias formas de llamarlos, pero en realidad, digamos, sintéticamente esos tres son los pilares de la organización, ¿sí? Y la otra vez había ¿Me dicho, puede repetir? Sí, el nivel jerárquico gerencial, el técnico, el segundo y el operativo, el tercero, ¿sí? Sí, Aymara. perdón, la otra vez había dicho algo de lo de la página del libro, pero no me acuerdo cuál era. Ay, ¿sobre qué? Había dicho de la página tanto, empezaba a hablar de lo que estamos hablando ahora, pero no me acuerdo cuál página era. Ah, me parece que 220. era sí, de la 200, 230 en A partir adelante, de la creo. página Sí, 200 era de, del libro de la perspectiva global. de Administración, una perspectiva global de ese libro, ¿sí? Y En realidad empieza a partir de la unidad, creo que es capítulo 7, porque está la página 200 de la página del libro y el 200 del PDF. del PDF, claro, sí. Entonces es a partir del capítulo 7 más o menos. Sí, y quizás lo que estábamos viendo era sobre el ámbito, ¿sí? Aquellos ámbitos estrechos o amplios que también definen los tramos de control. Entonces, ahí veíamos realmente la necesidad de tener más niveles jerárquicos o no, que eso habíamos dicho en la clase pasada, que a mayor cantidad de niveles jerárquicos, más costoso era, porque todos esos niveles jerárquicos son mano de obra indirecta, no están en contacto directo con la producción. Entonces es un gasto que la empresa asume, ¿sí? Con la esperanza de cumplir sus objetivos, con el fin de mejorar el rendimiento, de ser más efectivos, ¿sí? Pero eso implica un gasto. Y ese gasto a veces es el que no se quiere hacer. Y a veces, digamos, quizá en comercialización lo veas, y cuando hablábamos de estrategias competitivas también, a veces nosotros modificando la estructura organizacional, ¿sí? Logramos que el valor, el costo del producto, ¿sí? Llegue a ser competitivos y sea una ventaja respecto de los otros actores del mercado, ¿sí? Porque bajamos nuestros costos, ¿sí? Había una estrategia de costos. ¿Se acuerdan que hablábamos de costos cuando hablábamos de estrategias? Bien, por eso es fundamental, digamos, a veces uno tiene la intención, ¿sí? De armar su organización y establecer un montón de funciones, departamentos, y vamos a tener un departamento de comercialización, y vamos a tener un departamento de finanzas, y otro de producción, y vamos a tener un departamento de administración que a su vez, ¿sí?
coordine cada una de las administraciones de cada función. Y vamos a tener un personal de staff que nos va a asesorar permanentemente para mejorar nuestro posicionamiento en el mercado, ¿sí? Y vamos a contar con tecnología adecuada, y vamos a tener un departamento tecnológico, y vamos a tener un departamento de mantenimiento de esa tecnología, y vamos a contar con trabajadores que van a estar capacitados adecuadamente para cumplir con sus obligaciones. Y a veces no las tenés, y a veces sí, ojalá que sí, ¿sí? Y a veces, digamos, cuando podés y vas conformando una gran organización, una gran empresa, y vas incrementando tu estructura organizacional, ¿sí? Comenzás a perder algunas cosas que, o sea, comenzás a perder comunicación, toma de decisiones rápidas, comenzás a perder reacción ante los cambios del mercado, ¿sí? Que le ha pasado a varias multinacionales enormes, grandes, que ante un cambio de mercado y al ser tan grandota, entonces tambaleaban, chao, te fuiste, ahí te voy San Pedro. Y sí, así que, por eso, no hay una estructura adecuada, ¿sí? La adecuada es la que necesitas. Y por eso hay que ser consciente de lo que se necesita, y para ser consciente de lo que se necesita hay que saber lo que se tiene. Y por eso es importante que, ¿sí?, que tengamos, digamos, una información cierta, oportuna y veraz, ¿sí?, constantemente de cada uno de los niveles de nuestra organización, de cada una de las personas que conforman o tienen responsabilidades dentro de la misma, ¿sí? A veces se dicen, bueno, no, sí, la organización, o sea, como estructura, ¿no? La organización no, ya lo vamos viendo. Bueno, vos encargate de las ventas y ya que estás en las ventas, encárgate de las compras, que yo me encargo de la atención al público, ¿sí? Y que yo me encargo de pedirle un préstamo al banco. Sí, no, Chango, no, pará, definamos funciones, porque en algún momento, o sea, yo que me encargo de las ventas, por ejemplo, y vos que te encargas de los vendedores, si en algún momento vamos a chocar, porque vos te encargas de las ventas del producto y yo me encargo de la gente que lo vende. Y si vos te metes con la gente que lo vende, ¿sí?, te estás metiendo en mi función, ¿sí? La delimitación de las funciones es fundamental para que no haya conflictos luego. Generalmente, cuando no se establece una buena definición de las funciones, ¿sí?, de los departamentos, de las actividades del trabajo, o sea, definir adecuadamente la estructura formal de la organización, ¿sí? Lo pagamos con disminución en las ventas, pérdida de competitividad en el mercado. Si es una empresa chica, pelea de los socios. Si es una empresa familiar, pelea familiares porque se traslada a la casa, ¿sí? Entonces, cuando vas a definir la organización de tu empresa, bien, definirla como corresponde, y quien corresponde asuma la responsabilidad de la misma, ¿sí? Entonces, si necesitamos financiamiento y el encargado del financiamiento no me encuentra la plata, y bueno, Chango, metele, porque necesitamos la plata para comprar la materia prima para producir, ¿sí? Entonces, y bueno, y dale para adelante, pero ese es el tema, esa es la cuestión. ¿Qué más que? Pues yo me voy por la rama. Sí, Milagros. Sí, cuando recién se hablaba en el trabajo práctico y usted dijo esto de la delimitación de las, en la estructura, ¿no? En la estructura formal. La estructura informal no afecta esa parte, o sea, No. las relaciones con la estructura formal. Por ejemplo, cuando se arman esas relaciones fuera de lo laboral, que pueden compartir y por fuera, y que se arma
confianza. Cuando esa confianza como que se traspasa en la estructura formal, creo que ahí hay como un choque, que también hablábamos acá en el trabajo práctico, de cómo afecta, o si a veces de alguna manera. Claro, depende el grado de conciencia que se tenga respecto de la estructura formal, ¿sí? Y depende de los límites que se dan en esa organización informal, ¿sí? Les voy a contar un caso, ¿sí? Mi hermano, uno de mis hermanos, yo tengo 5 hermanos más, mis padres no tenían tele por eso, pero uno de mis hermanos, es pastor adventista, ¿sí? Y resulta que dentro de la estructura organizacional de su iglesia, ¿sí? Está, supongamos, en la iglesia local, el jerárquico es el pastor, luego están los diáconos, los ancianos de la iglesia, etcétera, etcétera. Sí, es verdad. Y entonces, se arma un equipo de fútbol de la iglesia. Bien, juegan al fútbol y uno de los, los diáconos, la gente que pasa a buscar las ofrendas que se dan, digamos, así que... Profe, Sí, no me diga que se pelearon sí, dos no, pastores peleándose en la cancha. claro, o sea, fue como que ponerle bien suavecito. Pablo, pasala de una vez. No, pará, o sea, y con un improperio, ¿no? No, pará. Yo soy el pastor. Chango, yo soy el pastor, respetame. O sea, estamos jugando al fútbol, todo bien, pero yo soy el pastor. Bien, porque después en la iglesia, ¿sí? Era Pablo el arquero, ponele, ¿sí? Y no, o sea, si se delimitan, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver, digamos, en las estructuras informales, en la organización informal, no, no hay un orden jerárquico, no es que el líder de la organización formal va a ser líder o el capitán del equipo en la organización informal. No es así. Pero sí se mantiene una cierta relación en la jerarquía, ¿sí? Ahora, ¿es favorable? Sí, es favorable. ¿Es posible que se confundan las cosas? Sí, es posible. ¿La empresa prefiere eso? No, de ninguna manera, porque vos después vas a, o sea, salir de la cancha de fútbol, de tenis, de lo que practiques, del asado, del truco, de lo que sea, y volvés a tener tu estatus jerárquico, ¿sí? Entonces, digamos, lo que se propende es que, digamos, se favorezca la interrelación la personal, pero que se respeten algunos criterios que tengan, o sea, que no afecten al normal desenvolvimiento organizacional, ¿sí? Entonces, sí puede entorpecerse, sí se puede confundir. Y ahí el líder o el conductor va a tener que saber poner la distancia necesaria, ¿sí? O poner los límites adecuados. O, bueno, acá digamos, no te vas a ir a las piñas con un chango, vos sos el gerente, ¿sí? Porque sos el gerente, ¿entendés? Entonces, capaz que ya no jugás gerente con operario y jugás gerente con supervisor, ¿entendés? Entonces haces un equipo de fútbol de gerente y supervisor y no gerente y operario, ¿sí? Entonces, eh, digamos, si así fuera en cualquiera de los niveles de la organización, finalmente se ponen ciertos límites, ¿sí? Si no se pusieran, sería un problema para la empresa. Creo que es así. ¿Qué otra preguntita más? ¿No hay más preguntas? A ver, mensajes. Valeria, qué bárbaro. Bien. Yo, profe, cuando dice trace su organización informal, ¿a qué Sí, se refiere?
Bueno, por eso. Por ejemplo, ¿dónde trabajas? Sí, Bien, ¿podemos saber dónde? sí, en un kiosco. Un kiosco, bien. ¿Cuántas personas son en el kiosco? ¿Cuántas trabajamos? Sí, ¿En mi turno o en otro? bien, ¿O en todos. Todos. en los dos turnos? Sí, Eh, 5. 5. ¿El dueño está entre los 5? No, en el turno mañana no. Está bien, pero ¿el dueño forma parte de esos 5 en total? Sí, Bien. ¿Hay alguien más de afuera, la esposa, el hermano, la cuñada, que venga y participe? el socio. El socio. Que el socio no está fijo, pero ahí viene. ¿Sí? Claro. Bien. Suponte que la estructura formal es, digamos, los dos socios, ¿sí? Uno se encarga, no sé, de las relaciones externas al kiosco en sí. Suponte que se encarga de los proveedores, suponte que se encarga de lo que fuera, de las compras, etcétera, y el dueño se encarga de el desempeño del negocio en su totalidad, ¿sí? Y los empleados, cada uno en su función, uno en la caja, otro reponiendo, otro asistiendo, si es un kiosco que vende fiambre, uno cortando el fiambre, lo que sea, ¿sí? Bien, ellos, al realizar su emprendimiento, definieron cuáles son las funciones de ellos y de las personas que van a trabajar, ¿sí? Y qué van a hacer cada una de ellas. Entonces establecen la estructura formal. Ahora, la informalidad se da cuando hay una relación. Suponte que está el que vende cosas de almacén y la cajera, ¿sí? Y, es esa relación que se da, que no tiene nada que ver, digamos, en la estructura organizacional, ¿sí? Se da porque sí, porque se caen bien, porque son afines, son del mismo signo, son todos sagitarios, Gachi Pachi también, y, y se forma su grupito, ¿sí? El grupito de la mañana, o el grupito de las chicas, o el grupito de los changos, de lo que fuera, ¿sí? Y eso la organización informal. Aquello que no está delimitado, ¿sí? Formalmente, intencionalmente por la empresa, ¿sí? No está establecido intencionalmente, porque la estructura es una intención formal, de decir, bueno, va a haber un gerente, un supervisor, 2 encargados y 10 empleados, ponele, ¿sí? Esa es la estructura, esa es la intención de la empresa. En el caso de la organización informal, no hay una intención, se da porque te caes bien, se da porque tienen aficiones en común, gustos en común, ¿sí? Entonces, no está establecido, no es que vos tenés que tratar sí o sí con el del depósito, no tenés que tratar con él. O sea, no está establecido, pero vos tratás, y bueno, y eso es parte de la organización informal, ¿sí? Vos tratás, aunque te corresponde tratar formalmente con el del depósito. Entonces, si de repente vos sos la cajera, ¿sí? Y ves que el repositor no puso las merengadas donde tenían que estar y vos tenés buena onda con el del depósito, le decís, chango del depósito, vos sabés que están faltando merengadas. Ah, sí, no, porque llegaron recién. Ah, porque no hay más. No es tu función, pero le diste una mano y dijiste algo que favoreció a la empresa, ¿sí? Bien, ahora no es tu función, no forma parte de tu, de tu estructura organizacional, de tu relación, digamos que sea formal dentro de la empresa, pero da una mano para la empresa, ¿sí? Ahora, si faltan las merengadas en la góndola, ¿sí? No es tu responsabilidad, ¿sí? Y tu jefe no te va a venir a decir a vos, ¿por qué no hay merengadas en la góndola? ¿Sí? Solo hay ópera y sonrisas. No es tu responsabilidad. Le va a decir al que se pone, ¿sí? Que es su función. Y quizás el que se pone te va a decir, vos sabés que no había, por eso no había. No, sí hay. El chango del depósito ya sabe. Entonces vos
a- digamos, colaborás con el cumplimiento del objetivo de la empresa. Sí, profe, entiendo, pero cuando se refiere a trace su organización informal, Bueno, por ¿cómo? eso, voy a decir, bueno, suponte Ponele que no yo sé, use la vos organización y de otra mi chica, trabajo. ponele que otra chica compra, o sea, son fan de Zafirus o de Avon, y bueno, son las del grupo de Avon o Zafirus, ¿entendés? Entonces, y eso forma parte, porque no están en la misma línea formal de la organización, sino es una afinidad que tienen, ¿sí? No sé si me explico bien, no sé si soy gráfico. Sí, Mm. entiendo a la que se refiere, pero lo que no llego a entender es cómo explicarme en ese punto de que en el caso de que yo use la organización de mi trabajo, ponele, eh, nada, yo tengo que explicar en palabras la relación que tengo con mis compañeros y con mi jefe, la informal No, o no la escalada. necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, lo que te pide el punto 4 es que diagrames el organigrama, ¿sí? O sea, establecer el organigrama de la empresa que vos conocés, de la empresa que vos elijas, ¿sí? Y una vez trazado en base a ese diagrama, en base a ese organigrama, ¿sí? Eh, Detalla, digamos, hace en un circulito o uní con una raya o con un globito, O ¿sí? con un mismo color. Las relaciones que se dan, ¿sí? Gráfico lo hizo muy bien Micaela. Micaela hizo Estaba como cinco eran estaba Micaela. buscando porque en realidad el ejemplo estaba en el libro. Ajá. Estaba buscando en la página 229, perdón, Ujú. 201 del libro, 229 del PDF. Está, eh, está el organigrama, o espérenme que ahora se me hizo un lío la computadora. Bueno, ahí está. Está Ujú. el organigrama o sea, de la organización formal, y también está graficado como con circulitos en la organización informal. Y está súper claro ahí, yo lo saqué de ahí, hojeé un ratito esa parte del libro y estaba Claro. En la muy claro. 229. 229, sí. 229 del PDF. El PDF Sí. y 201 creo que es de, a ver, Del libro. Del libro, sí. 201 del libro y 229 del PDF. Sí, tal cual. Tal cual. Ahí más o menos así estaría Victoria. Eh, Como para que quede, o sea, me guié por eso, o sea, fue Acá mucho tenés. más fácil reconocerlo a partir de ver ese gráfico. Ujú, ujú, sí, 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 estuvo bien. Y la última pregunta era del práctico, ¿qué haría cuando sea gerente? ¿Cómo es, Micaela, usted, que vos que sos, eh, lee muy bien, Micaela, la verdad. Yo me impresiono, mira. Es culpa de las monjas eso, el haber Claro, estudiado en colegio religioso de pequeña, que si no leías bien, mamita. y sí. Sí, ahí estoy abriendo el PDF. Dice, pregunta 6. Cuando llegue a ser gerente, ¿qué criterios favorecerá para determinar su ámbito de gestión administrativa? Bien. ¿Qué creen ustedes? Pues fueron disímiles las respuestas que dio Francis con el amigo Alejandro Cárcamo y Micaela, que los que yo vi nomás. Y que, vuelvo a reiterar, ¿sí? Que en la 4 en la pregunta 4 tenían prácticamente el mismo organigrama los changos, pero diferente en la pregunta 6, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? Cuando sean gerente, otra vez, Micaela, por favor, ¿qué criterio favorecerá? Cuando llegue a ser gerente, ¿qué criterios favorecerá para determinar su ámbito de gestión administrativa?
Ujú. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué criterios son los que van a utilizar, ¿sí? Para realmente hacer una buena gestión, ¿sí? Eh, si bien es subjetivo, ¿sí? Es importante em, fijar los criterios y que esos criterios estén en consonancia con, primero, los objetivos de la empresa, o sea, y su misión, su valor, su misión, su visión, sus valores, ¿sí? Que sean concordantes con eso, que sean coherentes con eso, ¿sí? Y fundamentalmente, digamos, establecer el ámbito de la administración, digamos, que sea el adecuado en cuanto, o sea, nunca se logra optimizar las acciones o los criterios que se utilizan, sino se busca el que se adapte mejor, el que sea útil en ese momento por las características de la organización, por los objetivos, por los valores que tiene, ¿sí? Ahora, es meramente subjetivo. Pueden responder cuanto deseen, digamos. Tengan en cuenta que estamos hablando de organización, estamos hablando de estructura, ¿sí? De ámbito de la administración. ¿Cuál es el ámbito que me corresponde? Por eso la pregunta uno se refiere al ámbito de la administración, ¿sí? No recuerdo, no tengo acá la pregunta uno, pero Micaela ya me hizo gesto como que, sí, ya sé, me va a pedir que lo lea, sí. No, no hay problema, profe. Dice, ¿qué determina el ámbito de la organización y por lo tanto los niveles organizacionales? Claro. Bueno, Antonella, no hay problema. ¿Qué determina el ámbito de la administración y por lo tanto los niveles organizacionales? ¿Sí? Y ahí, ¿qué creen ustedes? ¿Qué determina? ¿Qué determina el ámbito de la organización? No me dejen solo. A ver, Micaela, vos que pongamos lo que pusiste vos. La buena comunicación, dice Karina. Lo estoy buscando el trabajo para ver, para recordar qué es lo que puse. Claro. A ver que he mentido en el profe, a ver que le he mentido al profe. ¿Qué es lo que le he mentido al profe? Dice Micaela. Eh, Micaela puso el ámbito de la organización y los niveles organizacionales están determinados por los objetivos de la empresa, los recursos con que contamos. Se deben establecer criterios claros para cada función, niveles de autoridad, contar con un proceso claro de actividad operativa a fin de lograr con la mayor efectividad las tareas necesarias. Se debe tener también en cuenta la capacidad de adaptación de los jefes con los operarios, su carisma, a fin de lograr un trabajo en equipo que se adapte a las necesidades que surgen. ¡Wow, Micaela! Mi compu es muy lenta, profe, por eso no lo abrí. O sea, recién ahora está abriendo. Claro. Y, por ejemplo, Alejandro dice, lo que determina el ámbito de administración es el rol administrativo, el cual tiene un ámbito de impacto o influencia específica dentro de la organización. Por ejemplo, cuando se aplica un ámbito, el usuario asignado a un rol solamente puede modificar los objetivos contenidos en dicho ámbito. El usuario puede ser un grupo de roles de administración, un rol de administración, una de rol de administración, un usuario y una compañía, y acompañando a todo esto entran los niveles organizacionales, es que corresponde a los tres niveles de gestión en la mayoría de las organizaciones, que son la gerencia de nivel inferior, de nivel medio y nivel superior. Qué maestro este Alejandro. Bien.
Y el otro chango, mi amigo Francis Fiera, ¿sí? Dice, el propósito de organizar es hacer efectiva la cooperación humana. El motivo de los niveles de organización es la limitación del ámbito de administración. En otras palabras, los niveles organizacionales existen porque existe un límite del número de personas que un gerente puede supervisar con efectividad, aun cuando este límite varía dependiendo de las circunstancias tales como qué tan grande sea la empresa, el rubro y el rol de ese gerente en ese eslabón de la empresa. En muchos casos, los operarios de una organización o fábrica llegan a ser lo suficientemente autónomos e independientes para no necesitar un control totalmente persistente. Por ende, me encanta que es un adverbio, que es una preposición, no sé bien. Por ende, un gerente podrá abarcar un abanico más grande de personas en su puesto contrario a lo que muchas veces ocurre. Donde se necesita un control más riguroso del personal, un amplio ámbito de administración se asocia con pocos niveles organizacionales. Es un ámbito estrecho con muchos. Genial. Bien, claro. Entonces el ámbito organizacional está dado, primero, la capacidad del gerente, ¿sí? Las necesidades estructurales de la organización, ¿sí? Y las posibilidades de la misma, ¿sí? Puede a veces ser necesario, ¿sí?, contar con un ámbito estrecho o amplio, ¿sí?, y a veces no tener la posibilidad. Por eso son importantes los recursos que se utilizan y sobre todo las personas. Entonces, las necesidades de la empresa, las posibilidades de la misma y las capacidades del administrador o de aquellos que realizan las diferentes funciones. La jerarquía la va a dar el ámbito de organización que vos implementes, estrecho o amplio, ¿sí? Y luego, cuando veamos las diferentes estructuras, aun cuando son estrechos, o sea, de ámbito estrecho, digamos, de acuerdo a la organización, puede ser la mejor estructura, ¿sí? Aun cuando digamos, la cantidad de niveles jerárquicos sea o parezca demasiados, ¿sí? Pero hay organizaciones que ameritan ese tipo de estructura. Por ejemplo, la militar. La militar tiene muchísimos niveles jerárquicos, ¿sí? La diferencia que la militar no persigue fines económicos, ¿sí? Entonces, su fin es administrativo y de seguridad. Entonces, sí, Valeria, no hay problema. Entonces, eh, el ámbito estrecho que tiene, porque tiene una cantidad, para mí, o sea, no la conozco en su totalidad, pero he visto organigramas del ejército argentino que son muy grandes, o sea, es muy grande. Y a veces uno dice, bueno, pero eso perjudica a la comunicación efectiva. Sí, pero a veces es necesario, digamos, por el tipo de actividad que realiza, ¿sí? Lo mismo el Estado tiene una estructura organizacional de muchos niveles, ¿sí? Se ha tratado con el tiempo de modificar ese ámbito organizacional del Estado y hacerlo más chato, ¿sí? Hacerlo más amplio. Ahora, el problema del Estado es el control. Si no existen niveles de control adecuados, ¿sí? No podemos conseguir los objetivos que persigue el mismo, ¿sí? Y como no siempre están las personas adecuadas en la función, ¿sí?, es necesario que haya, digamos, niveles de control que controlen al que controla, ¿sí? Entonces, yo controlo, hay uno que me controla, y hay otro que controla al que controla, y está después él, ¿sí? Entonces, digamos,
es necesario y no sé si es necesario. O sea, quizás sea necesario, ¿sí? Pero no es efectivo y sobre todo es costoso. Entonces, digamos, un estado digamos, con un ámbito organizacional más amplio, puede ser factible o no, de acuerdo al tramo de control que establezcamos. Y sobre todo al cumplimiento de los objetivos. Entonces, es fundamental. Vieron que, por ejemplo, cuando estaba Macri, ¿sí? Y ahora viene mi discurso kirchnerista, porque cuando Macri estaba, y después me sacan ahí, soy famoso como la profesora acá, se creaban, si bien se decía que se buscaba achicar el Estado, se creaban funciones que, que realmente parecían, o por lo menos lo que daban a conocer los medios, es que no tenía sentido, como una subsecretaría de bicicleta en la ciudad de Buenos Aires o algo así, que va a decir, ¿y para qué hacen esto? Bueno, digamos, en su estructura organizacional, en su ámbito de administración, ¿sí? Creyeron necesario hacerlo, ¿sí? No es efectivo, ¿sí? Y nunca el Estado va a ser eficiente y mucho menos eficaz, teniendo una estructura organizacional muy grande, ¿sí? Si es necesaria una estructura adecuada, quizá la adecuada sea de un tamaño considerable, ¿sí? Pero, digamos, siempre se piensa o se habla respecto del Estado en cuanto eh, a lo costoso que es, ¿sí? A que es muy grande el Estado. Hay otros países que tienen un Estado más chico, sí, pero hay niveles de control o capacidades de gestión diferentes, ¿sí? Y nosotros tenemos el Estado que tenemos, lo podemos mejorar, pero bueno, tenemos el que tenemos. Y sinceramente es fundamental que le ocupen cada una de las funciones, ¿sí? O niveles organizacionales o jerárquicos que tengan la capacidad necesaria, digamos, la capacidad, estoy hablando de aptitud y de actitud, ¿sí? Adecuada para la gestión, que tengan una evaluación de desempeño adecuada y que se pueda modificar, ¿sí? En todos los niveles organizacionales del Estado. Es lo que yo considero adecuado. Si yo de repente soy subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de lo que sea, ¿sí? Bien, ¿qué hago yo? Bien, ¿quién me controla a mí? ¿Cómo sé que me están controlando bien? ¿Sí? ¿Realmente me controlan? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay muchas de las funciones del Estado están delimitadas adecuadamente, pero hay veces que no hay control. La misma legislación, la misma normativa, a veces se establecen normativas y hemos declarado la ley que posibilitará que los ciudadanos tengan este beneficio y después no pasa nada porque no hay quien lo ejecute o quien lo ejecuta no tiene un control. Y entonces necesitamos incrementar un nivel jerárquico, ¿sí? O incorporar un nivel jerárquico que formalice, ¿sí? La correcta ejecución y el adecuado control, ¿sí? Entonces, por ahí puede parecer que algo no sirve, o sí, ¿sí? O es bueno o no, pero, digamos, realmente no sabemos, si no estamos dentro de la organización, ¿sí? Lo necesario. Entonces decía yo, o sea, el ámbito va a estar dado por lo que necesita la empresa. Esto es lo que se necesita. La empresa, el Estado, la organización que sea, el club, lo que fuera, ¿sí? Lo que necesita. Y lo que puede. Y bueno, sí, la verdad que me gustaría a mí tener un control de calidad eficiente donde me permita que en Blanconieves no salgan las sábanas con más de 3 puntadas por centímetro, porque si son más de 3 puntadas por centímetro, desperdiciamos hilo. ¿Sí? Bien, no. O sea, y no lo puedo tener, entonces lo que yo puedo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo se llama la chica de la administración, pelo cortito? Ay, bueno, no recuerdo. Perdón, Betty. Betty, Mina. ¿sí?
Sí, por Entonces, ejemplo, o sea, les puedo dar un ejemplo de formal e informal con ella, porque Betty es fantástica. Betty es una persona que es súper amorosa, solidaria, súper emprendedora, siempre tirando para adelante, pero vos, eso es puertas para afuera de la empresa. Pues adentro de la empresa es buenos días y buenas tardes. Nada más. A no ser que uno claro, necesite algo, una copia de recibo de sueldo o lo que sea, uno no le ve la cara. claro. Ella está en su puesto ocupando su lugar como corresponde. Y afuera te la encontrás afuera, flaca, ¿cómo andás? Digo, ¿cómo es ella? Que es un misterio. Sí, Pero está muy bien, porque es jefa y delimita su función y de todas maneras es ameno el trato, porque si uno sube a pedir un papel o algo, está ahí, siempre atendiente, atenta a lo que uno necesita. Eh, ujú, es un ejemplo clarísimo el de ella, por lo menos porque tengo la claro, posibilidad de trabajar en esa en empresa, tu ¿no? Y de trabajo, poder tal verlo. cual. Sí, sí, tal cual, tal cual. Me encanta, y agradezco el ejemplo que das. Es tremendo, sí. Afuera es otra cosa y en la empresa, digamos, tiene que tener su rol y hacerlo cumplir. Claro, Así que, claro, sí. Así sucede, es exactamente eso. Sí. claro. Sí, 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 sí. Así que bueno. Bueno, nos quedan 6 minutos casi. Y bueno, si no tienen otra pregunta, dejamos acá, los vemos el viernes cuando ya hayan entregado todos los trabajos prácticos, ¿sí? Recién el viernes voy a corregir los trabajos, ¿sí? Micaela y Francis y Alejandro, ¿sí? Los he visto y hemos leído la primera pregunta para el resto de los compañeros y ayudarles en su confección. Pero el viernes después de la clase los corrijo y les paso las notas. Y el viernes incorporamos un temita más nuevo, ¿sí? Vamos a hablar ya de la departamentalización, sí. Así que bueno. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado hoy. Eh, He tomado una captura de pantalla, porque no tengo en mi celular el, el cosito que me da la asistencia, pero los he considerado. Así que bueno, eso es todo. Nos vemos el viernes. Eh, cuídense del COVID, ¿sí? Buenas Sean noches, profe. buenas noches, chicos, que anden muy bien. Belén, China, todos, Carla, Chao, profe. Cristian, chau, Flor, y nos vemos el viernes. Muchas gracias por estar, por compartir esta clase, y bueno, nos vemos el viernes. Sean felices, cuídense mucho, Buenas ¿eh? noches. Dale, gracias a todos. Buenas noches, hasta el viernes. Chao, buenas noches, hasta el viernes. Gracias por estar.